hoy vamos a ver la lección número 23, la cual se llama Guarda tu corazón. Tal vez te preguntes, ¿qué va a pasar con la lección 22? No te preocupes, esa lección la veremos la próxima semana. Te voy a pedir que antes de comenzar con la clase del día de hoy, puedas tener a la mano tu Biblia, un cuaderno en donde puedas anotar las preguntas o las respuestas que vienen en el video, así como que tus papás estén contigo, puesto que ellos te van a tener que ayudar a responder algunas preguntas. Durante el video podrás pausarlo cada que lo necesites. Tómate tu tiempo para contestar las preguntas. Antes de dar inicio a nuestra clase, vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque a pesar, Señor, de que no estamos en un lugar reunidos todos como la iglesia, tú brindas los medios, Señor, para que podamos, Señor, aprender de ti, de tu palabra. Señor, gracias por tu fidelidad y tu amor y tu cuidado hacia nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de los chicos que dispuso de su tiempo, Señor, para poder ver este mensaje, Señor. Señor, permite que podamos ser receptivos a lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Rogamos de tu intervención, Espíritu Santo, pues tú eres el único que puede redarguir nuestra vida si hay en ella pecado y nos puedes conducir hacia Cristo, quien a través de su sacrificio y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz podemos tener acceso al Padre. Gracias, Señor, porque en medio de este tiempo y a pesar de las adversidades, tú permaneces fiel hacia con tus hijos. Tu bondad y tu amor, Señor, no se acaban. Pongo este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que tú seas el que hable en nuestras vidas y que al final de todo, Señor, tú recibas toda la gloria, pues solamente tú la mereces. En tu nombre, amén. Muy bien, chicos, vamos a comenzar. Vamos a ver nuestro versículo clave, el cual dice: con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Proverbios 4:23. Recuerda que este versículo tendrás que memorizarlo durante la semana. Vamos a ver 3 ideas principales. La primera de ellas nos dice: los cristianos no deben permitir que el pecado gobierne en sus cuerpos. La segunda de ellas nos dice: el corazón es la fuente de nuestros deseos, emociones, actitudes, motivos y pensamientos. Y nuestra última idea principal dice: los cristianos guarden sus corazones sobre todas las cosas. Vamos a comenzar nuestra clase con un ejemplo o una ilustración. Déjame te cuento una historia. Un día, un hombre vendió la mejor casa que tenía en toda una aldea. Sin embargo, mientras ese hombre finalizaba la venta, él dijo que podía vender toda la casa menos uno de los clavos que había en la pared. ¿Escuchaste bien? Uno de los clavos que había en la pared. Ese clavo debía ser eternamente suyo. Después de una semana, el dueño anterior de la casa regresó para colgar su abrigo en el clavo. Los nuevos dueños estaban un poco confundidos, pero decidieron que ya que el clavo era suyo y el abrigo era suyo, no había nada que ellos pudieran hacer. Sin embargo, ¿qué crees que pasó? En la segunda semana, el dueño anterior regresó nuevamente. Esta vez tomó el abrigo, lo descolgó del clavo y lo reemplazó por un pedazo de carne cruda. ¿Escuchaste bien? Un pedazo de carne cruda. Nuevamente los dueños dedujeron que, ya que tanto como el abrigo como la carne pertenecían al dueño anterior, ellos no podían hacer nada. Como te imaginarás, días después, la carne comenzó a descomponerse y toda la casa tenía un olor muy desagradable. Finalmente, el dueño anterior de la casa regresó para reclamar su pedazo de carne, el cual ya estaba rancio. Esta vez, con un gesto fruncido y muy molesto, el hombre cambió el pedazo de carne por una serpiente muerta en el clavo. Los dueños que vivían ya en la casa se escandalizaron y dijeron: no puede ser posible que nosotros estemos viviendo aquí, y decidieron mudarse a otra casa. Y pronto el dueño anterior regresó a la que algún día fue su casa. Te voy a pedir que te tomes el tiempo con tus papás para que puedas responder estas sencillas preguntas acerca de la historia que te acabo de contar.
¿Hizo algo malo el hombre que compró la casa? Tómate tu tiempo y responde esta pregunta. La segunda pregunta es, al principio de la historia parecía gran cosa dejar que el dueño anterior se quedara con un pequeño clavo en la casa. La pregunta número 3. Al final de la historia, ¿qué sucedió debido a la decisión que tomó el nuevo dueño? Es decir, ¿qué sucedió debido a la decisión que tomó el dueño en dejar que él siguiera yendo a la casa y colgando ahí las cosas? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver. Podemos usar esta historia para ayudarnos a entender lo que un pequeño pecado puede hacer en nuestras vidas. Tal vez te preguntes, ¿qué es un pecado? Bueno, déjame ayudarte con una definición. Pecado es cualquier pensamiento, palabra u obra que sea contraria a los mandamientos de Dios. Pecamos cuando nosotros hacemos lo que Dios prohíbe. Vamos a ver qué dice Romanos 6:12. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. En la historia que te acabo de contar, es importante que tengas presente esto. La casa representa a la persona y el clavo, ¿qué crees que representa el clavo? Muy bien, el clavo representa el pecado. Ahora, es importante que tú y yo tengamos en mente que si estamos confiando en Jesús, no podemos dar lugar a que el pecado se sienta como en su casa en nuestro propio cuerpo. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Está bien permitir que el pecado, incluso cuando parece ser un pecado pequeño, reine en nuestro cuerpo? La siguiente pregunta. ¿Qué crees que ocurrirá si permites que el pecado viva en ti? La tercera pregunta. ¿Cómo evitas que el pecado reine en ti y te gobierne? La cuarta pregunta y última dice, ¿cómo quitas todos los clavos? Recuerda que cuando hablamos de clavos nos referimos al pecado, como el ejemplo que te acabo de dar de la casa. ¿Cómo quitas todos los clavos de pecado de tu cuerpo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Déjame te cuento algo. En los días de Jesús había cierto grupo de hombres llamados fariseos. Ellos tenían un conjunto muy estricto de reglas que habían hecho para poder obedecer los mandamientos de Dios. Ellos creían que al guardar todas estas reglas, ellos podrían impedir que el pecado gobernara sus vidas y podrían ser justos ante los ojos de Dios. ¿Tú crees que esto es posible? ¿Crees que realmente ellos podían seguir al pie de la letra todas estas reglas que ellos habían hecho? Te voy a dar un ejemplo de una regla que ellos pusieron. La vas a encontrar en Marcos 7, del 1 al 15, por lo que te voy a pedir que vayas a tu Biblia y que junto con tus papás puedas leer estos pasajes bíblicos. Tómate tu tiempo. Después de que lo hayas leído, vas a tener que responder unas preguntas. De acuerdo con lo que leíste en Marcos 7, del 1 al 15, ¿piensas que lavarte las manos te guardaría del pecado? Si el nuevo dueño en la historia que te conté al principio hubiera ido afuera de la casa y lo hubiera lavado por fuera, ¿esto hubiera resuelto el problema del clavo? ¿Por qué crees que no? Tómate tu tiempo y reflexiona sobre estas preguntas. Déjame decirte algo. Jesús tenía una respuesta para los fariseos. La respuesta la encontramos en Marcos 7, 20 al 21. Te voy a pedir que vayas a tu Biblia, busques Marcos 7:20 y puedas ver cuál es la respuesta que Jesús tenía para lo que estos hombres estaban diciendo. Tómate tu tiempo y una vez que lo tengas y hayas leído, regresa al video. Vamos a ver lo que dice Proverbios 4:23.
Búscalo en tu Biblia, léelo y una vez que ya lo hayas leído, contesta la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Jesús quiere que guardemos? ¿Sabías que cuando la Biblia usa la palabra corazón, se está refiriendo a los deseos, las emociones, los motivos, las actitudes e incluso los pensamientos de cada persona? ¿Puedes pensar en alguna actitud pecaminosa la cual tienes que guardarte? ¿Puedes pensar en un sentimiento pecaminoso contra el cual tienes que guardarte? Te voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué tal el orgullo? ¿O el odio? ¿O los celos? ¿O el egoísmo? ¿O la desobediencia? ¿Qué hay de esas cosas? Ahora te voy a animar a que con la ayuda de tus papás pienses en una actitud o en un sentimiento el cual tú sabes que no le agrada a Dios y es pecaminoso. Déjame decirte algo. Todos los días nos enfrentamos a situaciones en las cuales debemos tomar decisiones acerca de cómo pensaremos, cómo nos sentiremos, cómo hablaremos y cómo responderemos. Debemos constantemente guardar nuestro corazón para poder entrenarlo a responder en obediencia a Jesús. Si estás confiando en Jesús, Él nos ha dado al Espíritu Santo. ¿Pero qué crees? También tanto tú como yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Así que tú y yo tenemos que entrenar y disciplinar nuestro corazón para poder seguir al Espíritu y no a esa naturaleza pecaminosa. ¿Crees que es fácil hacer eso? Vamos a ver un ejemplo. Busca en tu Biblia Mateo 16, del 13 al 19. Tómate tu tiempo para poderlo leer y después regresa al video para contestar estas siguientes preguntas. ¿Qué estaba reinando en el corazón de Pedro? ¿El pecado o el Espíritu de Dios? ¿Y cómo es que sabemos esto? Otra pregunta que tendrás que responder es, ¿significaba que Pedro había impedido que el pecado reinara en su corazón y ya no necesitaba preocuparse más por él? El día que tú y yo nos hicimos cristianos y conocimos a Jesús, ¿ese día dejaste de pecar? ¿Yo dejé de pecar? No, la realidad es que no, que continuamos pecando. Por eso podemos decir que no tenemos que estar despreocupados, sino que tenemos que ejercitarnos en conocer y obedecer al Espíritu. Ahora bien, también tendrás que responder estas preguntas. ¿Podría Pedro simplemente relajarse y tomar las cosas con calma? ¿Qué estaba gobernando el corazón de Pedro? ¿Y cómo es que nosotros lo sabemos? Ahora bien, guardar tu corazón del pecado es una lucha de momento a momento durante toda tu vida. Nunca podemos bajar la guardia, siempre será una lucha, pero tanto tú como yo podemos mejorar en ella. Es por eso que en Timoteo encontramos un consejo y te voy a pedir que busques Timoteo 4 del 7 al 8. Lo puedas leer y meditar con tus papás. Como vimos en Timoteo dice que nos debemos de disciplinar para la piedad, porque el ejercicio físico para nada es provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también en la vida futura. Déjame te pongo un ejemplo. Supongamos que tú quisieras ser un jugador de baloncesto muy bueno. ¿Qué necesitarías hacer para alcanzar esa meta? Practicar una vez a la semana y luego sentarte y relajarte, ¿eso es lo que necesitarías hacer? ¿Qué crees tú que necesitarías hacer? Claro que no, necesitarías practicar cada día y disciplinar tu cuerpo en las habilidades que necesitas. De manera similar, tú y yo debemos de disciplinarnos para ser piadosos. Debemos entrenar, disciplinar nuestro corazón para fortalecerlo y para guardarnos del pecado. Es decir, que el pecado no sienta que nuestro cuerpo es su casa y puede quedarse a vivir en nosotros. Es algo que tú y yo debemos de practicar todos los días. Déjame te pongo otro ejemplo.
Supongamos que tu hermano o tu hermana se burla de ti. ¿Hay algo que tú puedes hacer inmediatamente que impedirá que el clavo, recuerda, pecado, haga su hogar en tu corazón y en tu cuerpo? ¿Puedes guardar tu corazón en esa situación? Tómate tu tiempo para que puedas contestar las siguientes preguntas. ¿Puedes disciplinar tus pensamientos y actitudes para obedecer a Dios? Vamos a ver. Déjame te ayudo un poco. Vamos a ver un plan para guardar nuestro corazón. El plan dice lo siguiente: plan para guardar mi corazón. La estrategia podría ser detenerlo, es decir, en lugar de responder ante la burla de mi hermano o de mi hermana, yo me detengo. ¿Y después qué necesito hacer? Necesito orar y decirle: Dios, necesito de tu ayuda y de tu intervención porque yo me siento muy enojado o enojada y yo quiero pelear y discutir con mi hermano, pero yo sé que eso a ti no te agrada. Y después debemos de aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y es cuando tú tienes alguna vez estás en una situación y tú sabes, hay como una vocecita interna que te está hablando y te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer correcto. Y después tenemos que decidir someternos a Jesús. Es decir, Jesús, yo sé que tú me llamas a perdonar en lugar de buscar venganza y entonces yo decido perdonar. Y por último, tenemos que responder con obediencia y amor. Yo te invito para que en la semana tú puedas hacer esta estrategia o un plan para guardar tu corazón. Identifica cuáles son esos clavos que están en tu vida y no te están dejando ser obediente hacia con Dios. Y una vez que los hayas identificado con la ayuda de tus papás, yo te voy a pedir que armes una estrategia para que puedas entonces detenerlos y no dejar que ese pecado reine en tu vida o en tu cuerpo como si fuera su hogar. Así que bueno, tenemos la conclusión de la clase y llegamos hasta aquí y esta dice: si deseamos crecer y ser como Jesús, debemos guardar nuestro corazón. Eso es, actitudes, deseos, pensamientos, sentimientos y motivos, para que no permitamos que ni siquiera a los pecados que parecen pequeños reinaran en nuestro cuerpo. Esto requiere entrenamiento y disciplina, quitando las actitudes incorrectas y luego practicar la obediencia una y otra vez cada día. Me dio mucho gusto haber podido estar contigo en este pequeño video. Espero que puedas, con la ayuda de tus papás, buscar estrategias e identificar cuáles son aquellos pecados que hay en tu vida. Le pido a Dios que te bendiga y que te ayude en toda la semana. Dios te bendice. Adiós.